Vista conjunta de causas, roles 9266, 9239. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a los artículos 248 letra C y artículo 259 inciso final del Código Procesal Penal. Tiene la palabra el relator, don Sebastián López. Muchas gracias, señora presidenta. Conforme al autoacordado de vistas de causas de este tribunal, certifico que la presente vista se lleva a efecto por medios telemáticos, siendo integrado el tribunal por el pleno de sus 10 señoras y señores ministros titulares completos. En autorrol 9266, doña Isabel Margarita Gómez Zavala, y en autorrol 9239, Leidor Enrique Lago Geria, deducen sendos requerimientos de inaplicabilidad respecto a los artículos 248 letra C y 259 inciso final del Código Procesal Penal para que surtan efectos en los procesos penales que individualizan. El artículo 248 impugnado dispone que practicadas las diligencias necesarias para la averiguación del hecho punible y sus autores, cómplices o encubridores, el fiscal declarará cerrada la investigación y podrá, dentro de los 10 días siguientes, letra C, comunicar la decisión de no perseverar en el procedimiento por no haberse reunido durante la investigación antecedentes suficientes para fundar acusación. Por su lado, el inciso final del artículo 259 consigna que la acusación solo podrá referirse a hechos y personas incluidos en la formalización de la investigación, aunque se efectuare una distinta calificación jurídica. En ambas causas, los requirentes son víctimas y querellantes en los juicios penales. En el rol 9266, la actora interpuso querella criminal en contra de Darío Quiroga Venegas por el delito de abuso sexual impropio. El Ministerio Público procedió a investigar sin formalizar la investigación y solicitó al 13º Juzgado de Garantía de Santiago que fijara audiencia para comunicar la decisión de no perseverar en el procedimiento, la que se verificó en agosto de este año. La querellante dedujo ante ello recurso de apelación que se encuentra pendiente ante la Corte Capitalina. En el rol 9239, el actor dedujo querella en contra de Frederick Green Embry por el delito de apropiación indebida. El Ministerio Público también investigó, igualmente sin formalizar en definitiva la investigación, y solicitó al Juzgado de Garantía de Colina que fijara audiencia para comunicar decisión de no perseverar en el procedimiento, la que se encuentra pendiente de verificación. Entrando a conflicto constitucional planteado por las partes requirentes, estas afirman que frente a procesos penales iniciados por querella en etapa de investigación no formalizada por el Ministerio Público, y aun cuando existirían diligencias investigativas pendientes solicitadas por los querellantes, si la Fiscalía cierra la investigación y comunica la decisión de no perseverar en la aplicación de los preceptos impugnados y por el principio de congruencia, importará necesariamente que frente a una investigación desformalizada se impedirá a los querellantes forzar la acusación y poder continuar el proceso criminal, lo que afirman conlleva la infracción del artículo 19, número 3 de la Constitución, que garantiza el debido proceso y la tutela judicial efectiva, así como también la vulneración del artículo 83, inciso segundo de la Carta Fundamental, que consagra el ejercicio del derecho de la acción penal por parte de la víctima. Concluyen así afirmando que en la especie y la aplicación de los preceptos cuestionados infringe la Carta Fundamental al impedir a la víctima el acceso a un procedimiento racional y justo y a ejercer su derecho a la acción penal, careciendo el querellante en el proceso criminal de vías procesales para poder perseverar en el proceso ante la situación anotada como ofendido por el delito y quedando así impedidos en su derecho a defensa y a la tutela judicial efectiva. Los requerimientos fueron admitidos a trámite y declarados admisibles por la segunda y primera sala de este tribunal respectivamente, ordenándose también la suspensión de las de las gestiones judiciales pendientes. En ambas causas se hizo parte en etapa de admisibilidad la Defensoría Penal Pública en representación de los querellados. Y luego de declarados admisibles los libelos y conferidos los traslados de fondo, fueron formuladas observaciones dentro del plazo en ambos expedientes por el Ministerio Público, instando por el rechazo de los requerimientos deducidos. En sus presentaciones, la Fiscalía solicita el rechazo de las acciones deducidas, consignando que la aplicación de los artículos 2486 y 259, inciso final, no genera efectos contrarios a las disposiciones de la Constitución invocadas. Señala el efecto que es el propio artículo 83 constitucional en su inciso primero el que mandata al Ministerio Público en forma exclusiva la dirección de la investigación de los hechos constitutivos de delito,
debiendo investigar tanto los que determinen la participación punible como los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercer la acción penal pública, estableciéndose para este organismo persecutor penal condiciones para el ejercicio de sus funciones también recogidas en su ley orgánica constitucional, que consagra el principio de objetividad, de modo que, en armonía con los derechos de la víctima, el fiscal acusa solo cuando la investigación proporciona fundamentos serios para el enjuiciamiento. Así, sin perjuicio de las opciones que se otorgan procesalmente al ofendido por el delito, la apreciación de si los hechos son constitutivos de delito corresponde al órgano que por mandato constitucional expreso dirige en forma exclusiva la investigación y, comillas, en su caso, cierre comillas, ejerce la acción penal, sin que se vean en consecuencia amagados los derechos de la víctima, y concluyendo el Ministerio Público así que solamente, como se indicó, debe formalizar y acusar cuando obtiene antecedentes serios y fundados, lo que no habría acontecido en los casos sublite. Es todo, señora presidenta. Gracias. Por la requirente, en causa rol 9239 y hasta por 10 minutos, tiene la palabra doña Cintia Sandoval. Su micrófono. Ahí sí. Bueno, muy buenos días. Aparte, con la debida acreditación, viene en solicitar, ¿cierto?, que se declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 248, letra C, y 259, inciso final del Código Procesal Penal, por los hechos que voy a pasar a exponer a continuación. Muy brevemente, en cuanto a los antecedentes generales de la causa que van a incidir en este requerimiento, se presenta una querella criminal por el delito de apropiación indebida y luego se amplía por contrato simulado, porque a raíz de la investigación llevada por el Ministerio Público, el señor Frederick Green, ¿cierto?, que es el imputado, hace un traspaso, ¿cierto? A ver, el conflicto es que se firma una promesa de compraventa por 15.550 UFs en el año 2015, y en el año 2016 tienes el plazo para firmar la escritura de compraventa definitiva. Mi representado, el señor Leydon Lagos, hace un abono como concepto de pie para asegurar la promesa de compraventa por 60 millones de pesos, el cual debían ser restituidos si es que no se firmaba la escritura definitiva. Llegado el plazo, no se firma la escritura definitiva y no se hace la restitución de los dineros, por lo tanto ahí nace la restitución de los dineros. Luego de la investigación, aparece, ¿cierto?, declarando el hijo del señor Frederick Green, que es el imputado, señalando que su padre le había traspasado la casa para que no se la quitaran. Entonces, evidentemente, y como nunca estuvo en discusión el hecho de el pago de los 60 millones de pesos y la no devolución, se amplió la querella por contrato simulado para ambos. Entonces era apropiación indebida y contrato simulado. Luego, a pesar de que obran en la carpeta investigativa antecedentes suficientes ya para fundar acusación, quedan algunos pendientes, pero solamente como medios probatorios que ayudan, ¿cierto?, a lo ya informado. La fiscal Nancy González decide, ¿cierto?, presentar o comunicar su decisión de no perseverar, que a todas luces esta parte considera que es arbitraria, ya que además se está efectuando esta comunicación de investigación en una investigación desformalizada, por lo tanto se vulneran las garantías constitucionales de mi representado, en cuanto que se le impide hacer efectivo su derecho a ejercer la acción penal, que está consagrado a nivel constitucional. Entonces, es ahí en donde no se ha efectuado una formalización de la investigación, lo que genera que a esta parte querellante se le impida efectuar el forzamiento de la acusación en la audiencia convocada, cerrándose irremediablemente la investigación sin un pronunciamiento jurisdiccional de fondo del asunto. Y eso es lo que nosotros alegamos que atenta gravemente y severamente en la garantía del debido proceso. Entonces, los preceptos legales informados son el artículo 248, letra C del Código Procesal Penal, y el 259, que no se van a dar lectura, pues ya lo hizo muy bien el relator. En cuanto a la inaplicabilidad del artículo 248, letra C, como única forma de resguardar el ejercicio de la acción penal, lo voy a dividir en dos argumentos importantes. Primero es en la improcedencia de la comunicación de no perseverar
en las causas que no están formalizadas, como es en el caso en concreto, y en segundo lugar, por la legítima privación de la parte querellante al forzamiento de la acusación, ¿ya? Entonces, en esta primera vertiente de los argumentos, que es la improcedencia de la comunicación de no perseverar en las causas de que no estén formalizadas, esta facultad que tiene el Ministerio Público estaría sustentada supuestamente por una insuficiencia de antecedentes para fundar la acusación. Y los efectos que tiene dicha facultad del Ministerio Público son dejar sin efecto la formalización de la investigación, dando lugar a que se revoquen las medidas cautelares que se hubiesen decretado y evidentemente declarando que la prescripción de la acción penal continúe corriendo como si nunca se hubiese interrumpido. Esos son los efectos que tiene la comunicación de no perseverar. Ahora, del artículo 248 no cabe desprender otra conclusión, que el legislador al momento de regular el cierre de la etapa investigativa se sitúa efectivamente en una investigación formalizada. Y si se aprecia, ¿cierto?, el Código Procesal de una forma sistemática, no cabría interpretar que el cierre de la investigación se aplique para una investigación en estado administrativo, digámoslo así, o desformalizada. Y el principal argumento para presentar esta aseveración es en cuanto a dejar sin efecto la formalización de la investigación como consecuencia de la comunicación de no perseverar. Entonces, sostener lo contrario es hacer una distinción de la norma que el legislador no ha efectuado, por lo tanto se violan normas sobre hermenéutica legal de los artículos del Código Civil 19 y 24. Ahora, es evidente que si el legislador efectivamente hubiese considerado que la formalización podía o no estar presente para comunicar la decisión de no perseverar, lo habría precisado en la norma, ¿ya? Con una expresión en su caso, o si hubiera precedido la formalización. Y lo mismo ocurre con el plazo de los 10 días siguientes, que se hace alusión en el artículo 248 y 247, que es a propósito del cierre de la investigación, porque supone la existencia de una formalización, porque la situación apunta el legislador a que es una investigación finalizada, en la que se debe tomar la decisión de no perseverar o acusar en este plazo que se indica y que es lo que no ocurre en la especie. Entonces, es factible afirmar por los efectos de esta comunicación de no perseverar, consistentes, por ejemplo, en la revocación de las medidas cautelares. Las medidas cautelares son procedentes si se han formalizado la investigación. Y eso no ha ocurrido, por lo tanto, si el efecto de la comunicación de no perseverar es dejar sin efecto las medidas cautelares, necesariamente requiere de la formalización. Entonces, y así también lo ha evidenciado, ¿cierto?, o la dogmática procesal penal en cuanto al profesor Alex Caroca y Nicolás Orellana han afirmado y avalan esta tesis que es un requisito o presupuesto para adoptar la decisión de no perseverar es que se haya efectuado la investigación, que se haya efectuado la formalización de la investigación, mejor dicho. Entonces, con todo esto, la razón de las incongruencias procesales que gatilla la vulneración de derechos constitucionales de mi representado, actualmente está relacionada directamente con la realización de la comunicación de no perseverar, que es completamente improcedente. Como segunda vertiente de estos argumentos es la ilegítima privación a la parte querellante del forzamiento de la acusación. Si bien hay que aclarar que recientemente se señaló que la comunicación de no perseverar es una institución que se aplica a investigaciones formalizadas, el forzamiento de la acusación en particular no necesariamente debe ser aplicado en causas en que el imputado o imputados son formalizados, ¿ya? Porque ese acto procesal es posible solicitarlo al juez de garantía por parte del querellante en circunstancias en que se ha solicitado un sobreseimiento por parte del fiscal o por su decisión de no perseverar estando formalizada la causa. Entonces, el motivo por el cual el legislador ha establecido en el Código Procesal Penal esta figura
del forzamiento de la acusación fue, sin duda, para valer los derechos o hacer valer los derechos y garantías que le asisten a la víctima de un delito. Entonces, en ese sentido, es una demostración de que en Chile el Ministerio Público no tiene dominio absoluto de la acción penal y no decide el Ministerio Público si se lleva adelante o no un juicio. Esta facultad, de hecho lo señala el profesor Alex Caroca, la comparte con el juez de garantía, que puede obligarle incluso a llevarle un juicio en contra de su voluntad. Lo que tiene el Ministerio Público es la facultad exclusiva de dirigir, que lo señala nuestra Carta Magna, pero no de llevar a cabo o no un juicio, y por algo está esta herramienta del forzamiento de la acusación. Y lo más importante es que esto ya se venía discutiendo en la historia de la ley, porque la Cámara de Diputados, que se publicó en el Diario Oficial en la redacción de sesiones del año 98, señala expresamente que en este caso ha parecido que la voluntad de la víctima u otro interesado habilitado con la disposición de asumir la carga de acusación, más la opinión favorable del juez, evidentemente, deben imponerse sobre la del fiscal. Entonces, en ese sentido, se asegura a la víctima la decisión de acusar o no en un proceso final. Entonces, es esencial señalar que en ningún apartado de la ley, de forma expresa, ni en su historia, ni como requisito indispensable para que opere el forzamiento de la acusación, se requiera la realización de la formalización. Entonces, proviniendo esa exigencia de una supuesta interpretación sistemática que, como voy a señalar ahora, en sí misma es una contradicción. Dentro de los principios generales que rigen o que inspiran el actual proceso penal, se destaca la posibilidad de la víctima, ¿cierto? Considerándose de la posibilidad de que el querellante pueda forzar esta acusación en contra de la opinión del fiscal. Entonces, y eso ya fue estipulado incluso en el mensaje del presidente de la República que inicia el proyecto de ley con el nuevo proceso penal, ¿ya? Entonces, ya estaba dentro de un inicio esta facultad de la víctima de seguir adelante con el juicio en contra de la decisión que tome el Ministerio Público. Y se ha señalado en la práctica que es requerido para forzar la acusación por parte del querellante que la investigación se encuentre formalizada por este principio de congruencia, ¿ya? Que estaba previsto en el inciso final del 259 del Código Procesal Penal. Pero tal aceptación, ¿cierto?, este principio de congruencia es una contradicción en sí misma, porque las consecuencias principales de la comunicación de no perseverar en la investigación es dejarse en efecto la formalización, es que continúe la prescripción penal como si nunca se hubiese interrumpido, y lo que ya hice referencia a las medidas cautelares, en donde se requiere de una formalización previa. Ahora, la exigencia... Señora abogada, perdón la interrupción, ha terminado su tiempo destinado a su alegato. Puede tomarse un par de minutos para redondearlo, por favor. Ya. Un segundo. Ya. Vamos. A ver, para cerrar esta segunda vertiente de argumento, evidentemente resulta a todas luces inconstitucional que se le pida a la parte querellante ejercer la acción penal, pues tal derecho está consagrado y amparado en nuestra Constitución, y no solo se refiere a imponer una denuncia o una querella criminal, sino que ésta sea tramitada hasta el final y que exista un pronunciamiento de fondo
¿ya? Eso es importante. Y lo que no va a ocurrir en el caso en concreto por lo ya señalado precedentemente. Ahora, finalmente, las normas constitucionales infringidas, ya sea por el artículo 248, letra C, son el artículo 83, inciso segundo, artículo 19, número 3, inciso tercero, y artículo 19, número 3, inciso sexto de la Constitución Política de la República, los cuales no se van a dar lectura, se tienen por sabidos, pero finalmente lo importante es que señalar que ya este excelentísimo tribunal en varias sentencias del año 2018 a la fecha se ha pronunciado en que la labor de investigar propiamente tal no puede confundirse en la práctica con las actividades que impiden el ejercicio de la acción penal de la víctima y por ende tienen una implicancia directa en el asunto propiamente jurisdiccional, que es la resolución del conflicto y que es lo que no va a ocurrir. Entonces, es por eso que en definitiva esta parte entiende que se vulneran estas garantías que comprende, ¿cierto?, los artículos 19, número 3, inciso tercero y sexto, y el 83, inciso segundo. En cuanto a la inaplicabilidad del artículo 259, inciso final, también se refirieron este excelentísimo tribunal, se refirió al principio de congruencia que ya hice mención, en donde señala que el elemento del debido proceso que obliga pues, a dictar una sentencia coherente con la investigación penal, pudiendo fallar solo respecto de los hechos y personas materia de la acusación fiscal, asegurando de esta forma una investigación penal racional, justa y adecuada. Ahora, evidentemente, acá lo que hay que tener presente es que se hace una nomenclatura, ¿cierto?, y una aplicación de lo que pasa con los procedimientos simplificados y con los procedimientos de acción penal privada. Toda vez que en estos procedimientos parte con, en uno, la acusación del fiscal y por otra parte con la querella, y la querella hace las veces de acusación. Entonces, por lo tanto, requerir la formalización en estos casos no es procedente. Por lo tanto, todo esto lleva a concluir, digamos, que el principio de congruencia se refiere como una relación de coherencia entre la acusación, el requerimiento y la sentencia, como así se prevé en el 351 del Código Procesal Penal. Entonces, en definitiva, la inaplicabilidad del 259, inciso final, no abunda en la indefensión del imputado por los argumentos ya señalados. Existe gestión pendiente, como lo señaló el relator, y es por eso que se requiere que se declaren inaplicables los preceptos ya mencionados por los argumentos de hecho y derecho que expuse. Muchas gracias. Gracias a usted. Por el Ministerio Público, en ambas causas, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Hernán Ferrera. Gracias, señora presidenta. Con su autorización alego a fin de que sean desestimados los dos requerimientos ejercidos en estos casos. Voy a hacer una pequeña alusión a los dos casos presentados. El caso en el que se ha presentado quien sostiene el requerimiento es un delito por una apropiación indebida. Este es un proceso penal que se inicia con una querella, con la apropiación indebida, luego se agrega o se amplía otro delito, no obstante que todos los hechos eran los mismos que estaban presentados en la misma ocasión en que se ejerció la querella inicial, y el otro delito sería un otorgamiento de contrato simulado. Pero el hecho medular acá, en relación a lo que se está debatiendo, es que esta querella se ejerce en tanto se desarrollaba un juicio ordinario civil que terminó finalmente, con posterioridad a la interposición de la querella, con una sentencia condenatoria civil que ordena al querellado el pago de una indemnización civil por las sumas que se estima a deuda en relación a sus obligaciones contractuales tomadas con quien ahora ejerce este requerimiento. Desde luego no hay
ninguna disputa en nuestro concepto acerca de estos incumplimientos, porque había una promesa de compraventa, se recibió una porción del precio de un inmueble y luego de esta compraventa no llevarse a cabo, la persona quien se había obligado como promitente vendedor no devolvió el dinero. Y resulta que entonces que se ha ejercido la acción civil, se ha obtenido una sentencia condenatoria que impone no solamente el pago de las sumas recibidas bajo esos conceptos, sino además de las multas civiles correspondientes a los incumplimientos derivados de la actividad del querellado. Y obviamente esta cuestión genera muchas dudas en torno al desarrollo ulterior de un proceso penal que básicamente está entrelazado con estos mismos episodios que nos parece tienen mayoritariamente y a primera vista un tinte muy particular en el sentido de muy afincados en unas disputas de carácter patrimonial o civil. El segundo caso es un caso de delitos sexuales. Es un caso, es un caso que está con reserva. Son dos menores de edad las personas que están violentadas según se presenta en la querella. De estas dos menores, una no entrega nunca un relato. La otra menor en una entrevista sí entrega un relato y luego en un posterior informe de Cabas, este relato en definitiva no es ratificado y deja también muchas dudas en relación a la posibilidad de llevar esto adelante con un juicio, ¿sí? Esos son los dos casos que se plantean. La decisión que se adopta en ambos, en nuestro concepto, está apegada a lo que le exige la ley al Ministerio Público y la Constitución también. Por lo que obviamente nos hemos hecho parte y hemos pedido que se rechacen estos requerimientos. Luego, haciéndome parte ya de los fundamentos relacionados con las cuestiones jurídicas debatidas, primeramente quisiera hacer ver que se ha planteado una discusión acerca de si es procedente o no una decisión de no perseverar cuando no hay una formalización y se ha sostenido que esto no es procedente. Esa discusión, excelentísimo tribunal, es una discusión primero interpretativa y de nivel legal, que además no está planteada en los requerimientos y que además, de acuerdo a lo que está señalado en nuestro concepto, no es correcta. No es correcta porque en ninguna sección del Código Procesal Penal, estoy hablando de cuestiones largamente discutidas en los procesos penales, en los tribunales, muchas veces durante los últimos 15 años, esa no es una tesis que tenga hoy día alguna posibilidad de ganancia en los procesos judiciales por la sencilla razón de que bajo esos criterios, entonces esta alternativa de la decisión de no perseverar llevaría siempre, particularmente en los casos donde hay querella, a la necesidad de formalizar a las personas querelladas. Esa solución, excelentísimo tribunal, es una solución muy difícil de hacer encajar en los parámetros de racionalidad y justicia de los procedimientos. Y resulta poco explicable, asimismo, que se sostengan esas teorías cuando al mismo nivel legal la ley le impone al Ministerio Público la obligación, más bien el impedimento de llevar adelante formalizaciones que resulten arbitrarias. Si la formalización fuera un mero trámite en el que el Ministerio Público sencillamente tuviera que cumplir y no tuviera ningún otro significado o consecuencia, tal vez sería un punto que uno podría entrar a debatir. Pero se trata de una actividad con muchas consecuencias y en la que además no solamente hay consecuencias para los diputados, sino también para el fiscal que lleva a cabo esta actividad arbitrariamente. Y por lo demás, no está discutido acá el problema relacionado con la formalización, con lo que nosotros entendemos que este está fuera del radio de disputa que la misma requirente ha planteado en este caso. Por lo tanto, ese tipo de argumentos evidentemente no los compartimos, son incorrectos, no corresponden a lo que está debatido acá y además son de naturaleza evidentemente de interpretación legal, lo que claramente no ayuda a hacer lugar ni apoyar mayormente lo que aquí se está debatiendo.
nosotros hemos sostenido que la decisión de no perseverar cumple un espacio, y bien lo sabe cualquiera que haya revisado la historia de esta ley, cumple el espacio que algunos jueces denominan como de duda institucional en una investigación. Y esta decisión de no perseverar tiene vinculación con tres cuestiones constitucionales que están en el mismo artículo 83 que se invoca para pedir la inaplicabilidad de este precepto. La autonomía del Ministerio Público, en primer término. En segundo lugar, la exigencia de investigar, voy a decir objetivamente, pero en términos constitucionales, investigar lo que establece el delito y la participación, y también aquello que permite establecer la inocencia del imputado. Y por último, la necesidad de ejercer, en su caso, la acción penal. Esos tres parámetros están comprometidos y apoyan esta decisión de no perseverar, que lo que recoge es el estado institucional de duda resultado de una investigación, que es una hipótesis también con anclaje constitucional, en la medida que la investigación debe hacerse bajo los parámetros antes aludidos en el artículo 83, y además es una investigación sujeta a límites. El Ministerio Público no puede investigar cualquier cosa de cualquier forma. Tiene que cumplir con limitaciones legales, reglamentarias y de otros órdenes también para llevar a cabo esto. Por lo tanto, la posibilidad de encontrarse en una situación de duda al término de esta investigación es una posibilidad que está recogida precisamente en la decisión de no perseverar, que vino a suplir en el Código Procesal Penal el espacio que cumplía los sobreseimientos por falta de antecedentes en el Código de Procedimiento Penal. De excluirse esta posibilidad, excelentísimo tribunal, y esto es lo que hemos señalado tantas veces en nuestras contestaciones, nos quedamos frente a un proceso penal con dos posibilidades, o acusar o sobreseer. La acusación requiere también, con vínculos constitucionales evidentemente, que se haga cuando se cuenta con fundamentos serios para sostener el juicio. Por lo tanto, cuando no hay fundamentos serios, no procede a acusar, sencillamente. Y es así porque justamente la Constitución obliga no solamente a investigar con objetividad, sino además a acusar en su caso. Eso está recogido precisamente en esta forma de establecer la acusación en su caso. Y el sobreseimiento en nuestro código tiene dos posibilidades. El sobreseimiento definitivo es un sobreseimiento equivalente a una sentencia definitiva absolutoria. En ninguno de los dos casos que hemos analizado y que se han traído a esta sede, están las condiciones para sostener una sentencia absolutoria, ¿no es cierto?, ejecutoriada vía sobreseimiento, ¿no es cierto?, y las exigencias que tienen estos mismos en los dos casos. Y por el contrario, particularmente en uno de estos dos casos, la necesidad de mantener las opciones de obtener nuevos antecedentes y eventualmente reemprender la investigación y llevar el proceso a otros estadios es evidentemente mejor que pretender obtener una decisión de sobreseimiento que luego termina con el asunto definitivamente. Y las hipótesis de sobreseimiento temporal que hay son excepcionales. Corresponden a cuestiones civiles previas, algunas hipótesis de inimputabilidad y rebeldía. No hay ningún otro escenario en que se recoja justamente el amplio campo de los numerosos casos en los que luego de una investigación no se obtienen elementos para sostener una acusación. Y sostenerla en esas condiciones es arbitrario absolutamente. Y los órganos estatales involucrados en esta actividad, y particularmente el Ministerio Público, no puede llevarla adelante porque está así impedido por el propio texto constitucional. Excelentísimo tribunal, en razón de estos elementos y entendiendo que esta decisión de no perseverar está así relacionada con la ley superior, es que nos parece que procede rechazar ambos requerimientos. Las sentencias aludidas las conocemos, las hemos comentado y hecho ver también en nuestras respuestas, se apoyan fundamentalmente en la falta de control judicial de la decisión de no perseverar. Cuestión que se entiende perfectamente en la línea argumentativa que están explicadas en las sucesivas sentencias sobre esta materia. Sin embargo, las consecuencias de privar un proceso penal
de tener un elemento o una salida para aquellos casos en que no se recogen elementos suficientes para sostener una acusación, provoca consecuencias que a nuestro juicio son largamente difíciles de compaginar con un proceso justo y racional. Hay que pensar acá que en esta disputa no solamente está el Ministerio Público y un querellante, sino también hay personas a quienes se les achaca en las querellas normalmente la comisión de delito y se exponen en un proceso penal a sufrir penas penales, muchas de ellas privativas de la libertad. Por lo tanto, no es una mera disputa o una que no tenga poca o que tenga poca importancia. Es altamente relevante lo que ocurre en estos procesos en relación con el cumplimiento de parámetros de racionalidad y justicia. La única alternativa, entonces, para eventualmente asegurar a un querellante, en aquellos casos que haya querellante, que pueda eventualmente forzar la acusación, sería que en todo caso en que existe una querella se proceda a formalizar. Y esa solución, excelentísimo tribunal, es bien sabido, dado las numerosas querellas de toda índole que se reciben diariamente del Ministerio Público, es bien sabido que sería una solución altamente criticable, como digo, en función de lo establecido en las exigencias tanto a la investigación como a los procedimientos de cumplir parámetros de racionalidad y justicia. Y en este escenario, entonces, donde se echa de menos un control judicial, la pregunta es si se puede obtener o no por vía de la inaplicabilidad del artículo 248, y en nuestro concepto eso no es posible, no se va a obtener de esa manera, y por el contrario, las consecuencias que vemos asociadas a la inaplicabilidad de la regla son superiores en relación a las dificultades que provocan el ámbito constitucional, de suerte que conduce igualmente al rechazo de los requerimientos, dado que en una alternativa u otra deben sopesarse en relación a sus consecuencias también. Para terminar, entonces, sencillamente haciendo ver que en nuestro concepto la decisión de no perseverar está vinculada a otras cuestiones constitucionales antes mencionadas y que en su ejercicio, por lo tanto, hay evidentemente un soporte en la ley superior, y no consistiendo este debate en las cuestiones de interpretación meramente legal que se pretenden introducir en estos alegatos, es que pedimos que se desestimen ambos requerimientos en todas sus partes. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted. Por la Defensoría Penal Pública, en ambas causas, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Sebastián Undurraga. Muchas gracias, señora presidenta. Con su autorización y la venia de este excelentísimo tribunal, alega la defensa pública de don Darío Alfonso Quiroga Venegas en causa rol 9266 de don Frederick Green Embry y don Frederick Green Toledo bajo el rol 9239. Su señoría excelentísima, desde la Defensoría Penal Pública conocemos bien la jurisprudencia reciente de esta excelentísima magistratura en relación a los requerimientos de inaplicabilidad que han sido acogidos respecto de los dos preceptos legales que han sido impugnados por ambos requirentes de inaplicabilidad. Por eso mismo, y para efecto de no extender innecesariamente mi alegato ni la discusión, solo me gustaría hacer referencia a algunos aspectos muy puntuales. Hago presente que desde ya compartimos lo que ha sido expuesto por el colega del Ministerio Público en relación a la pertinencia de rechazar ambos requerimientos de inaplicabilidad, en primer lugar porque el conflicto de reglas que se produce a nuestro juicio también se verifica solo a nivel legal. No existe un problema que tensione los preceptos constitucionales que han sido alzados como infringidos en ambos requerimientos. Y en segundo lugar, por algunas consideraciones de fondo que a continuación expongo. Pero antes de aquello, excelentísimo tribunal, me gustaría hacer presente algunos aspectos que a nuestro juicio son relevantes respecto de las causas en las cuales se interponen estos requerimientos de inaplicabilidad. En primer lugar, en el rol 9266, a mi representado se le imputan en esta querella los delitos de abuso sexual impropio.
delitos cometidos respecto a dos personas menores de 14 años. Lo relevante a nuestro juicio, su señoría excelentísima, en atención a lo que solicita en definitiva el requirente, es que el único antecedente que el querellante levanta como fundamento de su pretensión punitiva y como fundamento de esta necesidad de impulsar a todo el aparataje estatal para perseguir este delito es un informe de una psicóloga particular que tiene algunas conclusiones que no tienen tampoco ninguna concreción. Si uno revisa el propio requerimiento de inaplicabilidad, donde se exponen las conclusiones de este informe elaborado por una psicóloga particular, son bastante ambiguas en relación a la existencia de los delitos que a mi representado se le imputan. Y en esta misma línea, tal como lo ha señalado el Ministerio Público, los antecedentes de la investigación que obran en la carpeta investigativa y que en definitiva fundan la decisión administrativa que ha sido adoptada por el persecutor fiscal parecen no corroborar estas conclusiones ya ambiguas de este primer informe psicológico elaborado por la parte querellante. Y a nuestro juicio, su señoría excelentísima, y esto es evidente, los informes que son elaborados en el marco de un peritaje de carácter particular no revisten tampoco las características de imparcialidad y de objetividad que sí le podemos exigir al Ministerio Público en el desarrollo de la investigación. Precisamente porque el querellante, en representación de los intereses legítimos de la víctima, no está sujeto a ningún principio de objetividad en la generación de antecedentes de carácter investigativo, ni tampoco en la forma en que impulsa una eventual acción ante los tribunales penales. Su señoría excelentísima, nos parece que es de público conocimiento los graves perjuicios que puede generar una imputación liviana de responsabilidad penal cuando los delitos imputados son delitos que involucran acciones sexuales desplegadas respecto de personas menores de edad, niños, niñas y adolescentes. Y por eso mismo nos parece ajustada a derecho y absolutamente razonable la decisión del Ministerio Público de no perseverar en una investigación como esta, donde los antecedentes que acompaña el propio querellante no son suficientes para dar cuenta, o por lo menos para constituir antecedentes suficientes ni siquiera para formalizar la investigación. Por eso mismo, en atención al grave prejuicio que se puede generar a un imputado en causas de esta naturaleza y en atención también al problema de la victimización secundaria que se produce respecto de las propias víctimas de este tipo de delitos, es que el Ministerio Público tiene que ser particularmente cauteloso cuando lleva a cabo investigaciones y formaliza investigaciones y eventualmente acusa por delitos de esta naturaleza. Y por eso mismo nos parece que es perfectamente ajustada la decisión administrativa del Ministerio Público en esta causa en particular. Y en segundo lugar, su señoría excelentísima, en el rol 9239 nos parece que el propio Ministerio Público, en atención a la referencia que hace el juicio ordinario de naturaleza civil con sentencia condenatoria respecto de mis representados, es bastante ilustrativo de que esta imputación de responsabilidad penal es más bien una imputación de responsabilidad por infracciones de naturaleza contractual, y así lo han estimado incluso los propios tribunales civiles. Entonces, en esta línea también nos parece ajustada a derecho y nos parece razonable y ajustada al principio de objetividad la decisión administrativa del Ministerio Público de no seguir adelante con una causa de esta naturaleza, donde evidentemente lo que se está haciendo es utilizar de forma instrumental el aparataje represivo e investigativo del Estado para efecto de solucionar conflictos que son de naturaleza evidentemente patrimonial, evidentemente de naturaleza civil, o bien para ejercer ciertos medios de presión que pueden ser muy legítimos, pero lo cierto es que son medios de presión para efecto de hacer ejecutar sentencias de naturaleza civil. Y en esa línea también nos parece absolutamente razonable la decisión del Ministerio Público de no continuar adelante con una investigación que lo que pretende, en definitiva, es subsanar cuestiones de naturaleza civil que ya han sido resueltas por los propios tribunales ordinarios. Su señoría excelentísima, los argumentos de fondo para el rechazo
de los requerimientos los hemos expuesto en diversos alegatos ante esta excelentísima magistratura, y solo quisiera hacer una breve referencia a la impugnación respecto del artículo 259, respecto al principio de congruencia. Como bien sabe, señoría excelentísima, en nuestro sistema procesal penal rige el principio de oficialidad en la dirección de la investigación. Es el persecutor fiscal, el Ministerio Público, el que tiene la dirección exclusiva de las actividades investigativas en nuestro sistema procesal penal. Y eso resulta razonable en atención a los parámetros de control, a un parámetro de control precisamente de la racionalidad en el desarrollo de esa investigación. Y ese parámetro de control está consagrado en el inciso final del artículo 83 de la Constitución y en el artículo 3º de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Y es el principio de objetividad. Y el principio de objetividad no puede exigírsele al querellante, porque obviamente el querellante responde a la defensa y al impulso de intereses de carácter particular. Es por eso que nos parece necesario este filtro de racionalidad y de objetividad que el propio Ministerio Público le imprime a sus investigaciones cuando toma las decisiones administrativas de no perseverar que ha adoptado en estas dos causas. Y volviendo, señoría excelentísima, muy brevemente a la referencia al artículo 259, el propio sistema procesal penal contempla ciertos mecanismos de resguardo que pretenden obviamente tutelar el debido proceso y el derecho a defensa. Y uno de ellos es el principio de congruencia. Lo que nos pretende o lo que nos señala el requirente de inaplicabilidad es adoptar una comprensión de carácter amplia respecto a qué implica el principio de congruencia. Perdón, señoría excelentísima, nos plantea una posición de carácter restringida, donde el principio de congruencia solo se sujetaría a la congruencia entre la sentencia condenatoria y el contenido de la acusación. Y nosotros, por el contrario, planteamos que debe existir una comprensión amplia del principio de congruencia que se extienda también a los actos de la formalización. Y por eso es que rechazamos la impugnación al artículo 259, inciso final del Código Procesal Penal, precisamente porque entendemos que la congruencia en el desarrollo de la investigación parte con la formalización, sigue con la acusación y finaliza con la sentencia condenatoria. Y esto es precisamente una materialización del derecho a defensa. Y es particularmente relevante el derecho a defensa cuando la investigación no está formalizada. Porque cuando la investigación no está formalizada, en general no se ha fijado el objeto del proceso y no se ha fijado el objeto que va a ser eventualmente o que podría eventualmente ser constitutivo de responsabilidad penal del imputado. Y precisamente cuando la investigación está desformalizada es muy difícil que la defensa pueda elaborar prueba de descargo, precisamente por la falta de fijación del objeto del proceso. Por esos motivos, excelentísimos tribunales, que entendemos que debe rechazarse la impugnación a lo dispuesto en el artículo 259, inciso final del Código Procesal Penal. Y respecto al artículo 248, letra C, hacemos nuestros todos los argumentos que han sido vertidos por el Ministerio Público. Por estos motivos, señoría excelentísima, es que solicito se rechacen ambos requerimientos de inaplicabilidad. Gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas a los señores abogados? No habiendo preguntas, ha terminado la vista conjunta de estas causas. Muchas gracias. Buen día, señoría. Hasta luego. Gracias.